Hola a todos. Tengan de mi parte un saludo de paz y bien. Hoy, continuando con el capítulo de los trastornos de la conducción auriculoventricular, vamos a hacer un repaso sobre la posible ubicación de esta alteración de la conducción. Como pueden ver en el esquema, las alteraciones de la conducción auriculoventricular habíamos dicho que se encuentran en el nodo auriculoventricular y en los inicios de las de His. Pero para la comprensión vamos a dividir esta zona en tres partes. Una zona que corresponderá a la parte nodal superior, también denominada atrio nodal. Una zona que corresponde a la parte central del nodo, que se denominará la zona nodal. Y otra zona que corresponde a la parte inferior del nodo y la parte inicial de las de His. Teniendo en cuenta esto, habrá entonces una parte nodal superior o atrio nodal, una parte nodal y una parte nodal inferior o también denominada nodal hesiana. Las tres zonas tendrán un comportamiento electrofisiológico distinto. En el siguiente esquema vamos a analizar estas características electrofisiológicas. Pero antes, vamos a decir que alrededor del nodo auriculoventricular encontramos la fibra auricular y este es el potencial de la fibra auricular con su fase 0, su fase 1, fase 2 y fase 3 y no tiene fase 4 porque es plana. Este es el potencial de acción de la aurícula. Pero a medida que uno se acerca al nodo auriculoventricular que corresponde a la parte nodal superior, encontramos en primer lugar un descenso del pico inferior, por un lado, y por otro miramos un ascenso de la fase 0 más lenta, o sea, se hace una pendiente mucho menor. Quiere decir que en este momento la velocidad de conducción eléctrica disminuye. En esta parte va disminuyendo esa velocidad. Eso corresponde a la parte nodal superior. Cuando avanzamos y ya nos encontramos en la parte nodal, el potencial de acción, como podemos ver, cambia. ¿Cómo se hace? En primer lugar, el pico desaparece y forma una meseta. Y la fase 0 es mucho más lenta. Es aquí entonces, en el nodo auriculoventricular, el lugar donde más se retrasa el impulso eléctrico que va desde la aurícula al ventrículo. La velocidad de conducción es donde más disminuye. Eso es lo que se denomina como la acción decremental. ¿Cuál es su objetivo? Pero antes de mirar el objetivo es que a mayor frecuencia atrial, menor será la velocidad en la fase 0. Su objetivo es protector. Va a proteger a los ventrículos de las frecuencias altas de las aurículas. Por ejemplo, si las aurículas tienen una fibrilación auricular, estas fibras se van a despolarizar miles de veces. Obtendrán una frecuencia tan alta que si no hubiera el nodo auriculoventricular y disminuyera la velocidad, alcanzarían también a los ventrículos a altas frecuencias. Pero gracias a esto y debido a que decrementa la velocidad, se protege de esas altas frecuencias. Es más o menos el objetivo que tiene el nodo, o sea, la región nodal del nodo auriculoventricular. Pero a medida que avanza el nodo hacia la parte inferior, nos encontramos con la parte nodal inferior que corresponde a la parte inicial también de las de His. Aquí vamos a encontrar que estas fibras de la zona genesiana tienen, como pueden ver, ya un potencial de acción diferente. Continúa la fase 0 lenta, aumenta ya el pico de la fase 1 y tenemos la fase 2, aparece ya la meseta y continúa con la fase 3, pero aquí sí encontramos a la fase 4. Tiene una pendiente ya en la fase 4. Esta característica de la pendiente de la fase 4, que ya no es plana, sino que tiene una pendiente, dará una característica de automaticidad de la fibra muscular. Esta parte del nodo auriculoventricular de la zona de unión es muy importante. Por ejemplo, si nosotros encontramos un bloqueo en esta parte total y no deja pasar el impulso de la aurícula
al ventrículo, queda totalmente bloqueado. Entonces, el que llevará el comando sería la parte nodal inferior o la parte isquiana, por su automaticidad y permitirá contraerse el ventrículo. También es parecido estos potenciales de acción a las fibras de Purkinje. Con esto, pues, hay que tener en cuenta también que en la zona nodal, en esta zona nodal, es donde actúa la acetilcolina, que tiene un efecto vagal que enlentece también la frecuencia cardíaca. Eso es importante para comprender, por ejemplo, la acción que tendría en este lugar la atropina cuando se indica en cierto tipo de bradicardias. Teniendo en cuenta esto, aquí tenemos pues el esquema en escalera que explica cómo es la conducción eléctrica que va desde las aurículas a los ventrículos. Este corresponde a la aurícula, este corresponde al nodo auriculoventricular y este corresponde a los ventrículos. Entonces, si esta es la aurícula, aquí corresponde a la onda P, este al segmento PR, el segmento PR corresponde a la zona de unión y al QRS. En otras palabras, el PR corresponde a la zona donde se transmite la conducción eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar el bloqueo de primer grado, que será un trastorno que se encuentra entonces en esta zona. Este es un esquema bien delimitado, pero se lo hace así en aras de la comprensión, porque en realidad esta zona es más bien de esta manera, donde encontramos, puede mirar que hay diferentes grupos de células y cada grupo de células tendrá características diferentes en su función eléctrica, como lo habíamos explicado en el esquema anterior. Bien, es lo que habíamos dicho que son grupos celulares con características electrofisiológicas diferentes. Ahora tenemos un primer ejemplo de un bloqueo de primer grado. Para mirar qué es un bloqueo de primer grado, lo que tenemos que analizar es el periodo PR, que normalmente habíamos dicho que va entre 120 y 200 milisegundos. Entonces aquí tenemos un PR en todas que tienen 280 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que al tener 280 milisegundos, el impulso eléctrico se va a demorar más de 200. Eso significa que se está demorando más de lo normal y eso es lo que se denomina bloqueo de primer grado. Primera característica. Otra característica para decir que este es un bloqueo de primer grado es que el PR en todos los ciclos es constante, que en todos tiene que medir 280 milisegundos. Segunda característica. Y la tercera característica es que después de un P hay un QRS. Después de una P hay un QRS. Y después de una P hay un QRS. Y después de una P hay un QRS. Esas son las características que se deben tener en cuenta para determinar que el bloqueo es de primer grado. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Miremos el PR. Primero, es constante. Segundo, el periodo es de 320 milisegundos, o sea que mide más de 200 milisegundos. Y tercero, cada P va seguido de un QRS, como lo podemos ver aquí. Cada P va seguido de un QRS. Entonces, este es un bloqueo de primer grado. Miremos este otro. Primera característica. Hay un PR constante. Segundo, el periodo es de 280 milisegundos. Mide más de 200 milisegundos. Y tercera característica es que cada P va seguido de un QRS. Entonces decimos, en conclusión, este es un bloqueo de primer grado. Aquí tenemos otro ejemplo de este electrocardiograma. Tenemos PR constante. Todos tienen la misma dimensión. Segundo, miden 360 milisegundos, más de 200. Y tercera característica es, después de una P siempre hay un QRS, como lo podemos ver aquí en el electrocardiograma. Conclusión, bloqueo de primer grado. Hasta aquí el video. Para la próxima estaremos analizando lo que son los bloqueos de segundo grado. Y muchas gracias.